Durante decenas de miles de años, los neandertales se extendieron por las desoladas praderas de Europa, enfrentándose a los osos de las cavernas, mamuts y a los hostiles períodos invernales de la era de las glaciaciones. Tras este accidentado periodo, desaparecieron. Su extinción ha sido motivo de debates y especulaciones que se han prolongado durante más de un siglo. El misterio, sin embargo, persiste. Soy John Rhys Davies. Acompáñenme en este apasionante viaje a través del mundo prehistórico del hombre de Neandertal. Imagínese en algún lugar del mundo hace 100.000 años. Una capa de hielo de 1.600 metros de grosor cubre los territorios de Escandinavia y Siberia. La mayor parte de Europa presenta el aspecto de una interminable y desolada llanura, sacudida por violentos vientos que impiden el desarrollo de la vegetación. En los valles protegidos, los neandertales se amontonan bajo los acantilados y en las entradas de las cuevas, esperando a sus presas, a cuyos descendientes podemos reconocer en la actualidad. Fueron muchas las generaciones de neandertales que exploraron Europa en toda su extensión habitable. Posteriormente, un nuevo y moderno tipo de humano empezó a desarrollarse y a extenderse lentamente desde África. Durante siglos, los neandertales y los hombres modernos coexistieron aparentemente en paz. Tras ese periodo de coexistencia, los neandertales desaparecieron. ¿Por qué los neandertales desaparecieron como grupo y por qué los humanos modernos se convirtieron en la única forma de vida humana que ha sobrevivido hasta la actualidad? No tenemos todas las respuestas a esta pregunta. Es una cuestión difícil de resolver, pero cuya respuesta estamos analizando a partir del estudio de los fósiles, de sus artefactos y los desechos que depositaron en sus asentamientos. Nuestra fascinación por esta criatura no ha disminuido en estos 150 años de estudio desde que por primera vez apareciera en escena esta especie. Los artistas lo han caracterizado con un rostro prácticamente humano. Los paleoantropólogos tratan de hacerle caminar y hablar de nuevo. Y la cuestión sobre su relación con nosotros permanece sin resolverse. ¿Coexistieron los neandertales y los humanos modernos en paz? ¿Siguieron caminos distintos? ¿Pudo el neandertal cruzarse con los humanos modernos? Solamente una cosa aparece claramente definida en el registro arqueológico. La vida del neandertal no fue una vida fácil. En 1856, un esqueleto humano fue encontrado en el Valle de Neander, en Alemania. Su descubrimiento significó el inicio de un debate que se ha prolongado durante un siglo y medio. A principios de siglo, arqueólogos y coleccionistas inspeccionaban los yacimientos sitos en los acantilados del sudoeste de Francia en busca de huesos de neandertales. El primer proyecto para realizar un estudio científico de los fósiles encontrados en La Chapelle terminó en desastre y confundió a toda una generación. Los huesos de neandertal que pertenecían a un adulto de 50 años estaban deformados por artritis, pero llevaron a un científico francés a declarar que todos los neandertales eran jorobados, encorvados y que tenían las piernas arqueadas y por lo tanto no podían ser bípedos. La imagen del bestial hombre de las cavernas acababa de nacer. ¿Cómo pudo tan patética criatura sobrevivir a los rigores de la era de las glaciaciones? En la actualidad, los científicos están realizando un esfuerzo mucho más realista para analizar los fósiles de esta especie desaparecida. Están utilizando la tecnología más avanzada en medicina forense para proporcionarnos una visión más realista de los neandertales, las mismas técnicas que utiliza la policía para identificar a la gente desaparecida. Michael Anderson necesita en primer lugar su propia copia del cráneo de La Chapelle. Para ello, ha preparado un molde del cráneo. Este es un molde de 3 piezas. Las cuencas de los ojos fuera. Y ahí está el molde. Es una copia exacta del original.
Y esta es nuestra obra acabada. El cráneo del neandertal es parecido al del hombre moderno. Las medidas de su cráneo entran dentro del margen de variación observado en las medidas del cráneo del hombre moderno. Pero hay algunos rasgos únicos en el cráneo de los neandertales, entre los cuales destacan su baja frente y sus pronunciadas órbitas superciliares. También presenta una gran obertura nasal. Este es uno de los rasgos distintivos de los neandertales, así como su característica prominencia de la mandíbula inferior, que no es tan pronunciada como en el hombre moderno. Con la ayuda de un texto actual de anatomía, Anderson aplica la arcilla cuidadosamente para reproducir la forma exacta de los músculos que poseía el cráneo del neandertal. Los músculos en el cráneo del neandertal son exactamente los mismos que encontraríamos en el cráneo del hombre moderno. Los patólogos han cifrado su edad en unos 40 años, lo cual supone una edad muy avanzada para un neandertal. Conservaba aún 2 dientes y ello hizo que los investigadores creyeran que ya no podía cuidar de sí mismo, lo cual es una muestra de lo dura que podía llegar a ser la vida para los neandertales. Traté de colorear la barba con un poco de gris, pero esta persona había tenido el rostro seguramente cubierto de cicatrices y fue, probablemente, golpeado violentamente. Creo que esta descripción habría sido reconocida por los miembros de la tribu de los neandertales. Y aquí está el neandertal acabado, reconstruido por Anderson con las mismas meticulosas técnicas de medicina forense. Los fósiles ya no ofrecen esa imagen de depravación y brutalidad, sino una curiosamente familiar de fuerza y musculatura. Una de las primeras cosas que se observan al contemplar los restos de un neandertal, o bien su reproducción, es su robusta constitución. Por ejemplo, el tamaño de los acoplamientos de los músculos pectorales era aproximadamente el doble que el de los hombres modernos. Tenían el físico de Mr. Universo, sin necesidad de trabajar para ello. Todos lo poseían, formaba parte de sus necesidades diarias. Lo desarrollaron para su supervivencia, no para ganar concursos de belleza. Uno de los problemas que presentaba el desarrollo de esta constitución física es que energéticamente resultaba muy costoso. Es el mismo tipo de problema que sufre un atleta al entrenarse. El consumo de calorías debe ser muy elevado, lo cual sitúa a los neandertales en un círculo vicioso. Tenían que consumir muchas calorías para mantener esos poderosos cuerpos, de manera que para conseguir esa cantidad de calorías tenían que mantenerse en constante movimiento para desplazarse en busca de alimentos. De ahí el origen de ese círculo vicioso. ¿Por qué los neandertales poseían estas características anatómicas? Hay una pista a esta respuesta en los útiles que hacían. Los neandertales tallaron estos útiles, pero se trataba fundamentalmente de herramientas que no permitían una manipulación efectiva. Por ejemplo, las herramientas de mano como los rudimentarios cuchillos que debían sostener por la hoja, en lugar de añadir un mango que facilitara su utilización, o lanzas cuyo lanzamiento no podía realizarse con mucha efectividad, por lo que seguramente tenían que situarse a corta distancia, probablemente por medio de una emboscada, para abatir a una pieza de caza del tamaño de un ciervo. Sus limitaciones tecnológicas impusieron un mayor énfasis en el desarrollo de su fuerza y su forma física, esculpiendo los enormes músculos que dejaron su impronta en los huesos. Pero los mismos huesos también revelan una historia de constantes amenazas para los neandertales en lucha por su supervivencia. A continuación, en la búsqueda del neandertal. Los huesos de los neandertales nos muestran un tremendo relato sobre los riesgos a los que se enfrentaron en el peligroso mundo prehistórico de la era de las glaciaciones. Tienen huesos rotos en sus caras, brazos, pies, manos, fracturas, contusiones, por todo su cuerpo que dificultaban sus movimientos. Y lo que es verdaderamente interesante es que la distribución de sus fracturas es muy similar a las de los jinetes de los rodeos, especialmente de reses y semejantes.
Lo que sugiere que este tipo de encuentros con estas bestias se producían con mucha frecuencia. Los traumatismos, los defectos en el crecimiento, la duración de la vida, todo ello sugiere que los neandertales atravesaban una etapa muy dura y que cualquier comunidad de hombres modernos que se hubiera trasladado a esa región, que por cualquier razón, organizacional o tecnológica, fuera capaz de incrementar sus esperanzas de vida, la supervivencia de sus hijos, de los pequeños, los adolescentes, e incluso en el caso de que se diera un leve aumento en estos aspectos demográficos, ello conduciría en unos pocos miles de años al reemplazamiento de las comunidades de neandertales. Pero no fueron solamente los riesgos físicos los que pusieron a los neandertales en desventaja. Louis Binford, que los estudió durante más de 30 años, opina que aspectos más difícilmente discernibles sobre su conducta impidieron que pudiera enfrentarse a estas condiciones ecológicas cambiantes con la misma efectividad que los hombres modernos. Una de las diferencias pudo darse en su